En esta primer clase veremos las características generales de este seguro. Veremos que el seguro de responsabilidad civil se ubica dentro de la categoría de seguros patrimoniales. Pero a diferencia del resto de los seguros patrimoniales, como ser en el caso de cascos, de robos, de incendio, donde el objeto del seguro es el bien del asegurado y la pérdida va a afectar el activo del asegurado, en el caso de responsabilidad civil, el objeto del seguro es la obligación que se tiene hacia un tercero y su pérdida va a afectar el pasivo del asegurado. Veremos ahora algunas definiciones. En primer término, la definición del Código Civil, que en su artículo 1109 define como todo aquel que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. El artículo 1113 lo amplía diciendo que la obligación se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia o por las cosas de que se sirve o que tiene a su cuidado. La ley de seguros, la 17418, en el artículo 109, establece la relación entre aseguradora y asegurado. Y nos va a decir que el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido. Veremos ahora algo muy importante en los seguros de responsabilidad civil, que es la figura del tercero. Es el reclamo del tercero el que da lugar a la indemnización por parte del asegurador. Aquí es muy importante saber quiénes van a ser considerados terceros y quiénes no, por los que los invito a ver en esta clase este tema también. En responsabilidad civil también veremos que hay dos tipos de responsabilidad. Por un lado tenemos la contractual y por otro lado la extracontractual. La responsabilidad civil contractual es una obligación concreta, preexistente, convenida por las partes, violada por una de ellas. En cambio, la extracontractual, en general no va a existir una obligación anterior, o bien es independiente de ella, y consiste en la violación a la obligación genérica de no dañar. Es muy importante determinar de qué tipo de responsabilidad estamos hablando para determinar la prescripción de cada una de ellas. Si estamos ante una responsabilidad civil contractual, la prescripción va a ser de 10 años. Y si estamos ante una responsabilidad civil extracontractual, la prescripción va a ser de 2 años. También veremos en esta primer clase las distintas sumas aseguradas. Vamos a encontrarnos con sumas aseguradas por acontecimiento, sumas aseguradas en el agregado de póliza, sumas aseguradas mínimas y sumas aseguradas máximas. La medida de la prestación en este tipo de seguros es a primer riesgo absoluto. Dentro de los riesgos no asegurados tenemos exclusiones generales y exclusiones particulares. Las exclusiones generales no pueden incluirse mediante el pago de ninguna extraprima. Algunas de ellas son obligaciones contractuales, responsabilidad civil automotores, transmisión de enfermedades, hechos de tumulto popular, huelga o lockout, hechos de riña, tumulto y alboroto, contaminación o polución paulatina, RC patronal. Las exclusiones particulares, mediante el pago de una extraprima, pueden incluirse como cobertura adicional. Algunas de estas exclusiones son carteles, juegos infantiles, torres de hierro y antenas, natatorios, intoxicación por alimentos, carga y descarga de mercaderías, entre otras. Algo muy importante en los seguros de responsabilidad civil es el tema de franquicias. Todas las pólizas de responsabilidad civil tienen franquicia. Aquí es importante que sepamos cuáles son los tipos de franquicia y cuáles son sus funciones. En esta segunda clase comenzaremos a ver en detalle cada una de las coberturas. En primer término veremos la responsabilidad civil comprensiva. Es una cobertura principalmente de predios, también llamada responsabilidad civil operaciones o general. Se ampara la responsabilidad civil extracontractual del asegurado por daños a terceros, emergente del desarrollo de una determinada actividad en los locales o ubicaciones declarados. Comprende la existencia de innumerables riesgos, considerándose excluidos solamente aquellos que figuren en el listado de riesgos no asegurados o excluidos en las condiciones de póliza.
Suscribimos aquí actividades comerciales en general, restaurantes, gimnasios, cines, hoteles, depósitos, fábricas, etc. En segundo término, veremos las coberturas de riesgos específicos. Comprende la responsabilidad civil por hechos emergentes de un riesgo específico determinado que surge a partir de la tenencia, uso, funcionamiento o explotación de un determinado bien o instalación sobre la cual el asegurable tiene responsabilidad. La cobertura se limitará a amparar solamente el riesgo mencionado. Algunos de estos riesgos específicos pueden ser amparados como coberturas adicionales en una responsabilidad civil comprensiva. Por ejemplo, aquí vamos a estar cubriendo ascensores o montacargas, carteles o similares, embarcaciones de placer, equipos y maquinarias, fuga de ganado, natatorios, torre y o antenas, volquete y o contenedores. En esta tercera y última clase veremos el resto de las coberturas. En primer término, tareas específicas, donde vamos a amparar la responsabilidad civil extracontractual del asegurado por daños a terceros emergente de la realización de tareas de construcción, demolición, refacción y o pintura de edificios, únicamente cuando los daños sean causados por derrumbe de los edificios en construcción, caída de objetos, incendio y o explosión, cables y descargas eléctricas, carga y descarga de materiales, abertura de zanjas, prueba de las instalaciones destinadas a producir, transportar o utilizar vapor o agua caliente. No se amparan reclamos posteriores a la finalización de las tareas por mala calidad, falta de continuidad de los trabajos, incumplimientos de contratos, RC profesional o mala praxis. En segundo término, veremos las coberturas de garage y o similares, donde se va a cubrir la responsabilidad civil por daños a vehículos de terceros de 4 o más ruedas, tenidos bajo cuidado, custodia y o control en las instalaciones del garage, playas de estacionamiento, taller mecánico, estaciones de servicios, etc. que posea el asegurable. La cobertura básica aquí es daños a vehículos de terceros por incendio o explosión. Como adicionales, podemos amparar el robo o hurto total, caídas desde rampas y lesiones a terceros por incendio o accidente. Otra cobertura que veremos es la de hechos privados, donde vamos a cubrir, dentro del ámbito de la República Argentina, la responsabilidad civil emergentes de hechos privados que no se vinculen con actividades profesionales, industriales, comerciales o laborales de ningún tipo, imputables al asegurable o a su cónyuge o a cualquier persona por quien el asegurable sea legalmente responsable. Aquí vamos a incluir la tenencia de animales domésticos y el suministro de alimentos. Como adicional podemos incluir el natatorio o la pileta de natación. Otra de las coberturas que vamos a ver aquí va a ser la de establecimientos agropecuarios, la cual está destinada a establecimientos de cultivos de cereales, frutales, viñedos, hortalizas, tabaco, sistemas de producción de ganado bovino, cría de invernada y otambo, ovino, porcino, apicultura, floricultura, producciones no tradicionales y turismo rural. La cobertura que incluye, entre otras, es la guarda de vehículos, maquinarias e implementos agropecuarios de terceros a título no oneroso por incendio, robo o hurto total, carga y descarga de mercaderías durante el transporte, estampida o escape de animales de su propiedad, animales domésticos, participación en demostraciones, exhibiciones, ferias, exposiciones, caídas de torres de hierro y antenas, daños a familiares de empleados, peones o puesteros. Como adicionales a esta cobertura podemos incluir actividades recreativas, suministro de alimentos y bebidas a título oneroso, uso de armas de fuego y daños a contratistas o subcontratistas del asegurable. Otra de las coberturas que también veremos en esta clase es la de establecimientos educativos, donde vamos a amparar la responsabilidad civil extracontractual del establecimiento educativo por daños sufridos o causados por sus alumnos, exclusivamente cuando se hallen bajo control de la autoridad educativa, dentro y fuera del establecimiento de conformidad con la Ley 24830.
Las coberturas incluidas son incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas, escape de gas, suministro de alimentos, animales domésticos, uso de ascensores, carteles, letreros, usos de piletas de natación, juegos infantiles, prácticas de deportes y la realización de pasantías exclusivamente en tareas administrativas. Se excluye de esta cobertura hechos privados del personal, el transporte de alumnos y la RC educativa, falta o mala calidad de enseñanza. Por última, vamos a ver la cobertura de mala praxis. La cobertura de mala praxis consiste en mantener indemne al asegurado por cuanto se deba a un tercero en razón de la responsabilidad civil incurrida exclusivamente como consecuencia de cualquier acto médico especificado en la Ley 17.132, derivada de la prestación de servicios profesionales de atención en la salud de las personas. Acto médico se define como cualquier acción que implique un error, omisión o incumplimiento del deber cometido por un profesional de la salud, el cual cause daños y o perjuicios al paciente, incluyendo la muerte. Dentro de esta cobertura se excluye actos médicos prohibidos por leyes específicas, actos médicos realizados con aparatos, equipos o tratamientos no reconocidos por la ciencia médica, incumplimiento al deber del secreto profesional, abandono o negativa de atención y actos médicos para lograr modificaciones y o cambios de sexo. Hemos llegado aquí a la finalización del curso, espero que les haya sido de utilidad y cualquier consulta o duda, por favor, comuníquense. Muchas gracias.